Lo que vamos a ver tiene que ver con la segunda parte de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Segunda parte, el otro día vimos, pero empiezo con un cuento que va a estar también para analizar. Dice así: 3 personas iban caminando por una vereda de un bosque. Un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar, y un poco atrás de ellos, y escuchando la conversación, iba un joven estudiante, alumno del sabio. Vamos a darle enfoque. ¿Qué dice el poderoso? Me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa, inclusive puedes hacer milagros. Eso se lo dice al sabio. Le dice al sabio: me dijeron que sos muy poderoso, que tenés fuerza para hacer milagros. El sabio le contesta: soy una persona anciana y cansada, ¿cómo crees que yo podría hacer milagros? Entonces le contesta el poderoso: pero me han dicho que sanas a los enfermos, hacer besar a los ciegos, vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. ¿Te referías a eso? Tú lo has dicho, esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros solamente los hace Dios. Entonces le contesta el poderoso: yo quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en Dios. Sabio: ¿esta mañana volvió a salir el sol? Poderoso: sí, claro que sí. Ahí tienes un milagro, el milagro de la luz. ¿Está bien? ¿Las convence o no? Está bueno. El milagro, ¿qué le quise decir? Que ese es un milagro, ¿no? ¿Qué le dice? No, yo quiero ver un verdadero milagro. Oculta el sol, saca agua de una piedra. Mira, hay un conejo herido junto a la vereda, tócalo, sana sus heridas. Sabio dice: ¿quieres un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días? Sí, fue varón, es mi primogénito. Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. Sabio: tú no me entiendes, quiero un verdadero milagro. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra? Sí, igual que todos los años, le dice el otro. Pues ahí tienes el tercer milagro. Poderoso, le contesta: creo que no me he explicado lo que yo quiero. El sabio lo interrumpe: te has explicado bien, yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte, yo he hecho todo lo que podía hacer. Dicho esto, el poderoso terrateniente se retira muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. ¿Está bien hasta aquí? Le dio 3 milagros y él no los pudo ver. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando el poderoso terrateniente estuvo demasiado lejos como para ver lo que hacían el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó al conejo, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas. El joven estaba algo desconcertado. Maestro, te he visto hacer estos milagros miles de veces. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que él no lo puede ver? Y le contesta: lo que él buscaba no era un milagro, era un espectáculo. Le mostré 3 milagros y él no los pudo ver. Para ser rey, primero hay que ser príncipe. Para ser maestro, primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. Moraleja: el día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, y ese es la grandeza, ¿no? Ese día comprenderás que tienes un Dios que hace grandes milagros y maravillas. ¿Para qué? No para que veas en ello un espectáculo, sino para que veas en ello el gran poder de Dios. Sepas que ese poder es más grande que tus problemas y así aumenten tu fe y reconozcas que Él es el Señor del mundo que gobierna todo y que solo a Él es apropiado servir, confiar, rendirle honores y a Él dirigir nuestras plegarias. El mensaje del cuento quiere decir que los grandes milagros es lo que está. La naturaleza también es un milagro. ¿Por qué pedís un milagro que se fuera de lo común? Entonces no estás entendiendo la maravilla de la naturaleza. Y la naturaleza es creada por Dios y eso es el milagro mayor. ¿Está bien? O sea, son los milagros diarios que no vemos y queremos ver cosas sobrenaturales. En vez de eso, aplicate a ver lo natural y podés ver a Dios en todo momento, ¿no? En lo extrasensorial o algo que no sé. Si tenemos el medio algún día nos pasa, pero si no nos pasa, que no vas a creer en Dios. La idea es ver a Dios en todo momento, ¿no? En lo fuera de lo común. ¿Se entiende? Me pasó eso. Tengo una amiga que escribe todo lo que le pasa, los milagros, y el libro está lleno. Entonces le dije: ¿pero qué tanto escribes? No entiendo, le pasan muchas cosas entonces y a mí no me pasa nada. Entonces cuando empieza a leer son cosas que le pasa a todo el mundo todo el tiempo. Ahí se lo pone como milagro. Como milagro, pero cada vez que lo lee, tipo, es como que te dan ganas de seguir, no sé, como... Qué lindo. Está muy bien, así sería que te dé enfoque. O sea, en ver, nosotros decimos en la tefilá de la Amidá,
Modim Manezulaj, en la verajá de Modim, agradecemos a Dios, al Niseja Shebejol y Manu, por los milagros que nos haces todos los días. Milagros todos los días, que vos no te das cuenta que son un milagro, o cosas que ni se das cuenta que te salvaron de algo que vos ni te enteraste, ¿no? Pero Dios te salvó de algo por eso, o las cosas diarias que son un milagro. Ese es el enfoque. Y algo más, que me parece esto es la parte filosófica, ¿no? Que si vos ves lo maravilloso de la naturaleza, o sea, estamos dando otra definición de la palabra milagro, ¿está bien? O sea, si defino milagro como algo sobrenatural, entonces yo no definiría eso como milagro. Ahora estoy definiendo milagro como algo grandioso, ¿no? Maravilloso. Ahora, ¿qué vemos en la naturaleza? Cuando ves cómo funciona, cómo Dios maneja la naturaleza, ¿qué vemos? Perfección. Poder está bien, pero si vos ves que sí, es así, la naturaleza es así, todo va enfocado así, más que poder lo que veo es leyes, muy bien, perdón, entendí mal. Entonces, leyes, perfecto. ¿Y qué son esas leyes? Inteligencia. ¿Muy bien? Cuando vos ves la naturaleza ves inteligencia, ¿no? Y cuando ves algo sobrenatural, ahí serían los poderes, ¿no? Digo, wow, mira, de repente pasa algo que rompe las leyes físicas, wow. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un enfoque y el otro? Si veo la naturaleza veo inteligencia. Si veo algo sobrenatural veo poderes. ¿Me siguen? Son dos formas que Dios está manejando. Son dos formas. ¿Cuál le apunta más a amor y cuál le apunta más a temor? Inteligencia, el amor y... Yo de sobrenatural es más temor. Sí. No, y inteligencia más amor. Y el punto más elevado es amor a Dios, ¿no? ¿Entienden? O sea, cuando veo algo sobrenatural, digo, wow, qué poderoso. Pero no ves inteligencia. En el poder no ves inteligencia, en el poder ves poder. Mejor es ver inteligencia. Bueno, esto sería cuál es la palabra que se acerca más a Dios. Esa sería otra palabra. ¿Qué palabra se acerca más a Dios? ¿Está bien? La Jochma o el Koach. Esas son las dos cosas. La Jochma habla de Dios y el Koach habla de Dios. La pregunta, ¿cuál es la palabra más cercana a Dios? ¿Cuál fue la definición que dimos de Rambam? ¿Qué es Dios? ¿Cuál fue la definición más profunda de Dios? Soy el que soy, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo definimos al final? ¿Con qué palabra? La verdad absoluta. ¿Qué palabra se acerca más a la verdad absoluta? ¿Fuerza o sabiduría? Entonces, ¿cuál es la palabra más cercana a Dios? Me parece sabiduría. Eso es más metafísica, ¿no? Pero porque estamos discutiendo cuál es el punto más cercano, digamos. Sí, está fuera de estos conceptos. Exacto. Entonces, y eso es lo cotidiano, lo diario y lo que te da amor a Dios. Y eso debería ser nuestro enfoque. Obvio, pasa un milagro. A veces, el milagro viene a romper. ¿Para qué viene el milagro? Viene cuando te acostumbras a la naturaleza. Existe el riesgo que pienses que la naturaleza es Dios. Entonces viene el milagro y rompe la naturaleza. Y te hace acordar que Dios es el que maneja la naturaleza. ¿Entendieron? Pero la idea es ver en la naturaleza a Dios todo momento y no desviarme del camino de que la naturaleza me habla de Dios. Perfecto. Cuento y filosofía y nos fuimos. Bajamos. ¿Está bien? 10 mandamientos entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'oro. El otro día los leímos. Leímos todos los 10 mandamientos. Los decimos en voz alta. ¿Dios existe? ¿No hay otros dioses? ¿No jurar en vano? Shabbat, Kiddush. Y respetar al padre y a la madre. ¿A los padres está bien? Bueno. Segunda tabla, no matar o no asesinar. No robar. No cometer adulterio. No robar. No dar falso testimonio, un testigo falso. Y no codiciar nada de tu prójimo. 2 preguntas centrales de la clase. Pregunta número 1. ¿Por qué estas son los 10 mandamientos? Y no otras como, no sé, amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios, kashrut, tefilá. No sé, hay muchas mismas, ¿no? Porque estas son las 10. Y segunda pregunta, la estructura. Y en síntesis lo que dijimos, ¿no? ¿Cómo es la estructura? Va de mayor a menor, de menor a mayor, las tablas, ¿está bien? Y entonces empezamos y vimos 2 respuestas, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta que vimos? Una, la de Rabbi Sadiel Gaon, que dice que los 10 mandamientos contienen la necesidad de mismo. Y dijimos que estaba buena la respuesta, pero no, a veces no era tan fácil encontrar todas. ¿Se acuerdan? Y la segunda respuesta fue que los principios de Emuná del judaísmo todos se encuentran en los 10 mandamientos. Y empezamos, no sé si lo terminamos eso. ¿Lo terminamos o no?
¿El 7, 8? ¿Dónde quedamos? En el noveno. Entonces comprobamos que los primeros principios de fe estaban todos. Dios existe, Dios es único, no tiene ni cuerpo ni forma, creador. Después vimos la profecía y la profecía de Moshe. Ahí fuimos más ¿no? Fuimos más detallistas en si está exacto o no. ¿Se acuerdan? Bueno, lleguemos al 9. ¿El 9 llegamos? No, nos quedamos en el 8. Voy al 8 y el 9. El octavo principio de fe dice que la Torá es divina. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? Cuando digo la Torá es divina. Cuando digo Torá, ¿a qué me refiero? Esa, Torá escrita, o Torá escrita, ¿qué serían? Los 5 libros. ¿Y Torá oral? Toda la explicación de los 5 libros. Las decenas 13 mismos. Todo eso es el principio de fe dice que la Torá escrita, ¿verdad? Es min Hashamayim. O sea, la palabra de Hashem. Es verdad absoluta, ¿no? Eso es algo genial. ¿Están los 10 mandamientos? No sabemos todavía. No, yo le pregunto a ustedes si lo ven en los 10 mandamientos. No. ¿En algún mandamiento lo ven esto? No está tan claro. Si quieren, pero ¿qué son los 10 mandamientos? La palabra de Dios, ¿no? Muy bien, y bueno, entonces, pero eso demuestra, ¿eso es Torah min Hashamayim? ¿O eso los 10? O sea, con los 10 mandamientos, ¿qué demostraría? Si toda Israel escuchó los 10 mandamientos, ¿qué puedes estar seguro? Algo sí puedes estar seguro. Que los 10 mandamientos son min Hashamayim. Y yo dije, ¿y cuál es el principio de fe? Entonces no es exacto igual. ¿Entendieron el detalle? No es, si quieren hay que demostrar que este fue el episodio para entregar la Torá. Bueno, está bien. Pero de que ¿se entendió? Y el último y el noveno principio de fe, ¿cuál es? Que la Torá nunca va a cambiar. Es eterna. ¿Qué quiere decir que la Torá es eterna? No puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Deme un ejemplo. Que las mitzvot son para siempre. ¿Eso es la Torá es eterna? Que la obligatoriedad de la Torá es para siempre. Y que Am Israel haciendo la Torá llega al objetivo del mundo. Está bien eso, que la Torá es para siempre. No puede cambiar. ¿Es verdad? Sí. ¿Están los 10 mandamientos eso? ¿Dónde están los 10 mandamientos? No está explícito, no sé. ¿Dónde está? No. Implícito, explícito, en alguna. ¿Dónde está? ¿En algo? ¿Dónde ven en los 10 mandamientos que la Torá es eterna? No, si quieren diría así. Y bueno, todos los mandamientos que Dios me dio. Y los mandamientos son eternos. Bueno, está bien. Bueno, y claro, pero no me demostré que la Torá. ¿Entendieron que no demostré eso? ¿Entendieron que los últimos no están? Bien. ¿Y los últimos 4? 10º principio de fe. ¿Cuál es? Dios conoce todos los pensamientos del ser y las acciones del ser humano. ¿Están los 10 mandamientos? No está, literal no. Igual hay un indicio, porque dice que Dios castiga al malvado y recompensa al justo. ¿Y cómo castigás y cómo recompensas? ¿Cómo saber que no es justo y...? No, pero para recompensar tiene que saber primero. Yo digo, se sobreentiende que tiene que saber, sino que... Ulay está insinuado entonces, está insinuado antes. Digamos. 11 es que... ¿Cuál es el principio 11? Recompensa y castigo. Sí, ¿cuál es la recompensa máxima? Eso sí, quizás está un poco implícito cuando habla de cuando el bien recuerda o el pecado lo recuerda. Tipo, Pero ¿cuál es la recompensa máxima? Del principio de fe 11. Olama va. ¿Y cuál es el castigo máximo? Muerte espiritual. Olama va y muerte espiritual. ¿Eso está acá? Acá justo está el tema más recompensa terrenal. Claro. De Olama va no sé si me habla mucho. No dice específicamente, o sea, dice que lo de que recordaba los Averot a la tercera y cuarta generación como que se ve... Y el otro está en las 2000 generaciones. ¿Está hablando de Olama C o Olama va? No. Yo quiero que la habla de Olama C. ¿No está hablando? No, la podés interpretar y poner Olama. Pero está escrito literal. Cuando dice hasta la tercera, ¿qué significa tercera generación y cuarta generación? De los hijos. No está hablando del Shamayim, de las almas, tercera generación en el alma. Está hablando del nieto y del bisnieto. No, eso es lo que significa. ¿Y qué significa miles de generaciones? Que por miles de generaciones recompensa. Pero podría decir, pero eternamente cuando es. Está bien, pero ya lo tengo que explicar. Y los últimos 2. 12. El Mesías vendrá. We won. Mashiach now. We won Mashiach now. Esperamos la venida del Mashiach. Es verdad, seguro. Y el mundo ideal va a ser el Mashiach. Genial. ¿Dónde están los 13 principios de fe? No lo veo, no lo veo. Ulay encuentro una M, una mem, una shin y digo Mashiach en código, no sé, pero no es la que está escrito. Y la última, Tejiata Metim, la resurrección de los muertos, igual en el final de los tiempos. Siempre recordamos no dije que no, son principios de fe verdaderos absolutos, nada más que la respuesta que dijo Barbanel.
todos los principios de fe del judaísmo están incluidos en los 10 mandamientos, eso no lo encontré tan claro. Si me dice que algunos sí, algunos no, bueno, está bien. Yo lo que quiero decir es, no encontré todos claramente. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que... ¿Está bien hasta acá? ¿Quieres decir algo? No, que cuando siempre hablamos de Sefut Avot y demás, ahí no es una descendencia explícita de que, o sea, es algo que es continuo. Entonces lo de quizás recompensa y castigo que pedimos por... Está bien, bueno, está bien, pero ya ahí tengo que interpretar y explicar que esto solo no, literal no lo veo. Literal lo veo. Y los últimos de entre Adam la Javier. Podemos hacer un shiur, otro shiur, ¿no? Sería así. Encontrar todos los principios de fe que encuentro en los 10 mandamientos. Está interesante eso. Y ver exacto. Acá lo hice rápido, nada más. Claro, los de Adam la Javier. No, porque estamos viendo... Claro, Ben-Adam, no matar, no robar, ¿es un principio de fe? No. Entonces la respuesta debería ser, los 10 mandamientos incluyen todos los principios de fe, más... ¿No? Obvio que Barbanel lo pensó esto, que Barbanel no lo pensó, nosotros le vamos a cuestionar. Obvio, pero ahora no estoy agarrando a Barbanel. Dije nada más la respuesta en general que a Barbanel enfoca. Yo digo, no abarca toda la pregunta, eso digo. Pero ahora vamos a empezar a contestar. Sí, yo no entiendo, porque estamos viendo tipo por arriba que... les quise mostrar 2 respuestas clásicas. Exacto, pero... Y quise decir que todavía no me convencen, eso quise decir. Pero estamos... migrando nuestros argumentos, no los argumentos de Abravanel. Está bien, tienes razón, habría que traer el texto de Abravanel. Está bien, pero está bien, no fui, tenés razón, no fui verificando exactamente el texto y traer el texto y ver, pero no quiero hacerlo tan larga la clase, por eso. Pero si quieres, se puede, sería no quiere decir que no cabe, porque puedes convencer solamente que nosotros nos estamos encontrando. Porque Abravanel yo no creo que miró los dos. No, yo decía así, Barbanel quiso decir los principios de fe más importantes. Así le voy a contestar a Barbanel. ¿Ella nos muestra todos? ¿Voy a decir que Barbanel va a mostrar Mashiach acá? No sé, buena pregunta. Tienen razón, al lugar hay que traer el texto de Barbanel y hay que leerlo todo, pero... Está bien, si Lina, vemos, está bien. Yo quiero decir nada más, a simple vista no entra todo, ¿está bien? Bueno, empezamos a contestar. Yo entiendo algo. Sí. Tipo, ¿para qué quieren meter todo en lo mismo? Tipo, ¿para qué quieren meter la Torah, los 10 mandamientos, los 13? No, porque ellos se preguntan. Sí, porque la pregunta, esa es la pregunta. ¿Por qué estos los 10 mandamientos? Yo tengo una respuesta. Porque estos contienen los principios de fe. Otra respuesta. Porque estos contienen las 613. Son respuestas posibles, ¿no? Pero yo puedo decir, la verdad no me convence esa respuesta. Yo voy por otra respuesta. Porque estos, y digo otra. Entonces eso es lo que quiero decir. Que la respuesta no convence completamente. Porque no veía las 613 clarísimas que entraban. Entonces, lo tengo que explicar a Rabbi Sayagón de otra manera, a lo mejor, o a Barbanel de otra manera. ¿Entendieron? Sí. Entonces empezamos. En primer lugar, dijimos, esto lo habían visto, son ¿cuántas obligaciones y cuántas prohibiciones? De las 10. Son 6. ¿Se acuerdan? Son 3 obligaciones y 7 prohibiciones. ¿Está bien? O sea, ¿qué podemos ver ya en la estructura? Que hay más no que sí. ¿Está bien? Bueno, voy a las 613 misbot. ¿También es parecido a las 613 misbot? ¿Qué hay más? Hay 365 prohibiciones contra 248 obligaciones. O sea, que veo que siempre ganan los no. ¿Eso significa que los no es lo más importante? No, yo no dije que los no es lo más importante. ¿Pero qué significa? Que en toda la estructura de las cosas que debo hacer en la vida hay más no que sí. ¿Por qué será? Esa es la pregunta. En la estructura, ¿entendieron? Acuérdense, hay 248 como los miembros del cuerpo y 365 como los días del año. Como que en todo el año servimos a Dios. Ahora, en los 10 mandamientos tengo 7 prohibiciones y 3 obligaciones. O sea, si es más no que sí, ¿qué puedo decir? ¿Qué habla más de amor y qué habla más de temor? Esa es la pregunta. No me parece. ¿Qué le habla más de amor para ustedes? ¿Algo que te dicen prohibido hacer esto, prohibido hacer esto? No. ¿O qué habla más de temor? De temor no. El no. El no. ¿Están de acuerdo que prohibición es más de temor? Sí. ¿No? Y algo que debo hacer es más de amor, como que más que me... Está bien, también la obligación podría, pero más como que me quiero acercar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si hay más no que sí, ¿qué podemos decir?
que en los 10 mandamientos hay más temor que amor. ¿Están de acuerdo? Eso sí, no quiero decir que el temor es más importante que el amor, sino quiero decir que es más necesario o básico. ¿Están de acuerdo que es más básico? ¿Qué más básico? No significa que sea más importante, pero es más básico. Es lo mínimo. Es más básico. ¿Están de acuerdo que los 10 mandamientos hay más no que sí? Puede ser que en todos los 10 mandamientos sea más básico. ¿Me siguieron? También en la Torá hay más no que sí. Porque primero tengo que formar algo y sobre eso después empiezo a construir. Pero primero las bases tienen que estar firmes. ¿Está bien? Como un niño. El niño primero le prohibido para que el niño aprenda. ¿Está bien? Y después le vas a dar no todo. ¿Se entendió? Pero para que tengas, yo creo que para que tengas amor tenés que tener un poco de temor. Pienso que el temor es la base del amor. Que para llegar al amor primero tenemos que pasar por temor. Y por eso acá le debe dedicar primero al temor para después construir el amor. Por eso hay más de esta que de esta. Ya estoy viendo cierta idea de cómo contestar los 10 mandamientos. Si hay más temor que amor y temor es más básico, puede ser que los 10 mandamientos sean lo más básico para empezar. ¿Ven? Ya no voy a esa respuesta, incluye todo. ¿Ven? ¿Qué? Bajo un poquito. ¿Entienden? Al fin y al cabo las asesinatas de Mikvot fueron entregadas después. Como yo Rabenu subiendo los 40 días. Entonces yo quiero entender por qué lo dividió en dos. ¿Se entendió? Bueno. ¿Órdenes o consejos? Son los 10 mandamientos. Órdenes. ¿Todas de acuerdo que son órdenes? ¿Dónde hay consejos? No, Ulay, aquí le dice, no, porque lo llaman los 10 mandamientos, no lo llaman las 10 órdenes, las 10 mitzvot. ¿Y qué es un mandamiento? No, vamos, hacer adibrot significa 10, no, rebuscamos. Hacer adibrot, 10 dichos. Son dichos. Ulay es un dicho de Hashem, es algo que te dice, te conviene. Es la palabra dicho no veo que es orden, pero ¿dónde habría que buscar si es orden o no es orden? La forma como fueron dichas. Dice, no robarás. No te dice. Te recomiendo. No robarás. Te da lugar a vos de decidir. Tipo, vos decís tomar ese consejo. No, acá es una orden. orden. Entonces estamos todas de acuerdo que son órdenes, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas de que son órdenes? Pruebas. Primero el lashon. ¿Están de acuerdo del texto? ¿Cómo está escrito? A ver, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, está escrito, ¿no? Recordarás el Shabbat, respetarás a tu padre. Está escrito en imperativo. ¿Están de acuerdo? Bien, esa es prueba número 1 de que se órdenes. Prueba número 2, otra prueba que podríamos traer. Textual. En el texto, ¿qué buscaríamos? Si el texto lo llamó, si en algún lugar el texto llamó a los 10 mandamientos, órdenes. ¿Están de acuerdo que es una prueba clara? La tienen en el 2. Fíjate en el 2, abajo. Esto es de Barim 4, cuando Moshe recuerda lo que pasó hace 40 años. ¿Está bien? Moshe viene a recordarles a Israel lo que pasó. Y lo dice. Leo desde el principio. ¿Tienen? Batikrebum batamdum tajatar. Se acercaron a mí y se pararon debajo del monte. Está hablando de qué? De lo que pasó cuando en el monte Sinai. De árbol Baesh. Y el monte ardía en fuego. ¿Se acuerdan que había un fuego en el Sinai? Bueno. Al Levayamaim, José Hanan Barafel. Había oscuridad, había nubes, había neblina. ¿Se acuerdan? Bien. Está claro que habla de los 10 mandamientos, ¿no? Baidaber Adonai Alahem Metohaesh. Y Dios les habló desde el fuego. Interesante. Dios les habló desde ese fuego. Se escuchaba la voz de Dios. Kol de Barim, tercer renglón, cuarta palabra. Kol de Barim, Atem Shomim, ¿qué escuchamos? Kol de Barim. Una voz de las palabras, así lo dice. Voz, la voz de Dios, que salía de sus palabras, escuchamos. Utmuna en Ejem Roim, pero no vimos ninguna figura. Está claro el paso, que es muy importante, ¿no? Que no vimos a nadie. Cuando Dios nos habló, solamente escuchamos. No vimos nada. Dios no tiene forma, quiere decir. Sulatikol, y lo remarca de nuevo, solamente una voz. Entre paréntesis, que es para hacer otra clase, analizar exactamente qué escuchó a Israel. Sería bueno, ¿no? Analizar eso. Del Pshat, ¿qué escuchó a Israel? Pero atención que acá dice que escucharon ¿qué escucharon? La voz. Dice, Kol de Barim. No dijo de Barim, ¿escucharon? Kol de Barim. Miren el diuk. ¿Está bien? La voz de las palabras.
Bueno, las palabras. No, ¿por qué no dijo las palabras? Dice la voz de las palabras. ¿Está bien? Bueno. Ahora viene el pasuk nuestro. Vayager la gemet verito. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué le dijo Dios a ustedes? Et verito. ¿Qué es verito? El pacto. ¿Qué es el pacto? Bueno, yo puedo decir las 613 mismos, la Torah. ¿Qué es el pacto? Ahora dice lo que es el pacto. Asher tziva. La palabra subrayada, la palabra nuestra. ¿Qué significa tziva? Ordenó. Esa es la palabra que buscábamos. Ordenó. ¿Qué te ordenó? Ethem. ¿Qué es ethem? A ustedes. La azot. Hacer. Aseret adevarim. ¿Qué es Aseret adevarim? Los 10. Las 10 mandamientos. Ven que el layón de la Torah no es Aseret adivrot, es Aseret adevarim. Ese es masculino, no femenino. No importa, masculino. Digo que el layón es Aseret adevarim. Layón hazal es Aseret adivrot. ¿Ven que dice, les ordenó hacer los 10 mandamientos? ¿Está bien? Y después fueron escritos en las 2 tablas. Dejen, fueron escritos. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Qué prueba tenemos de este pasuk? Que los 10 mandamientos son... ¿Está bien hasta acá? Bueno. ¿Estaba claro en el layón que los 10 mandamientos eran órdenes? En el layón de los 10 mandamientos, ¿era claro que eran órdenes? Sí. ¿Todas? Sí. Todas. Fíjate los 10 mandamientos. Todas, pero no matar, no robar, no cometer adulterio, respetar el Shabbat, No, respetar a los padres, Shabbat, no harás otros dioses. Está todo bien, ¿no? ¿Y el primero? El primero, como que dice, como que yo soy Hashem, pero no te dice creen que... Ahí está, buena pregunta, acá está la pregunta. La pregunta es la primera. La primera dice así, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿Dónde está la orden? No está. Entonces son 9. Ahí está la pregunta. pero ahí tenemos ¿Entendés la en pregunta? Devarim. ¿Y acá qué dijo recién el pasuk? Pero ahí tenemos en Devarim. 10 que Dios ordenó. Entonces acá viene un mahloket muy importante. Miren este mahloket, en Jajamim. Si la primera de las 10 es una orden, o si la primera de las 10 es un título. Entonces ya no serían 10. Pero el que dice título tiene problema, ¿no? No, él diría, bueno, son 10 dichos. Son 10 dichos. El que diría que son 10 dice, son 10 dichos. ¿Quién dijo que son órdenes? Ahora le traeríamos acá y dice, ahí jaque mate las el que te dice así. ¿Entendieron el problema? El que te dice así. No, porque hay jajamín grande que dijeron así. Esperen, no importa. Ahora no voy a decir quién dijo qué. Y no voy a defender al que dijo así. Si yo, nada más yo sé que hay quienes quisieron decir que el primer mandamiento no es una orden, sino el título. Así empiezan los 10 mandamientos. Porque, y tiene lógica lo que dicen, porque yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿Qué orden es? Claro. Tiene lógica lo que dicen, ¿no? Entonces ellos sostienen que la primera no es una orden. ¿Entienden el problema? O sea que no habría una orden de... ¿Cuál es la primera? Ese es el punto. ¿Cuál es la primera? De creer Creer en Hashem. Creer en Dios. Saber que Dios existe. ¿Cómo saber que Dios existe? Es la base de todo, ¿no? Sí, pero no es una misma. Eso es algo natural. Ahí acá la discusión. ¿Cómo natural? ¿Qué natural? Claro, el que tiene emuná tiene emuná y el que no tiene, no tiene. ¿Qué vas a ordenar que tenga emuná? No, pero uno trabaja sobre su emuná. Bueno, los que dicen así no quiere decir así. Quiere decir que la emuná es algo espontáneo. Entonces él dice, ¿cómo voy a ordenar tener emuná? Si tengo emuná, así la defienden. Miren cómo... No la defienden. Así los que dicen, los que quieren decir que el primer mandamiento no es una misma. ¿Está bien? Dicen así. Ahora le voy a traer la cuchilla contra esa postura, pero le digo lo que dicen. Hay quien dice, y creo que a Barbanel también trae ahí así. Es raro, porque Barbanel es muy racionalista, pero en esta se dice que es título. Creo que revisaría. Bueno, dicen, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim, es el título. ¿Está bien? ¿Por qué no puedo ordenarlo? Y no lo puedo ordenar, porque si tenés emuná, ¿qué significa que te ordeno que tengas emuná? Si yo ya tengo emuná, ¿te puedo ordenar que tengas emuná? Poder ordenar, te puedo ordenar, pero no tiene sentido si ya tenés. ¿Qué me decís? Te ordeno, yo tengo emuná que Dios existe y Dios me dice entonces, yo tengo emuná que Dios existe. Creo que Dios existe. Dice, tenés que creer que Dios existe, ya creo. ¿Qué me ordenas? No me ordenes nada, yo ya creo. El mandamiento a partir del presupuesto. Y el que no cree en Dios, digamos que una persona no cree en Dios. Hay una misma de la Torah que es creer, que te ordena creer en Dios. Que me ordene quien me ordene, yo no creo. ¿Entienden la pregunta?
Si no hace sentido que... O sea, que si la muná es un tema ¿de qué? Obligación. ¿No? Si la muná es algo que depende, si es algo completamente subjetivo o espontáneo, que me viene, no me viene, entonces no tiene sentido ordenarlo. Pero no es así. Exactamente. Pero desde Yetziat Mitzrayim hasta Sinai, lo que es Sefirat HaOmer, como que ya hubo un trabajo previo antes de llegar ahí, entonces ya partía del presupuesto de que ya había una emuná para poder recibir la Torá. Está bien, pero esto no significa que no puedo... Bueno, mi pregunta es si se puede ordenar tener emuná en Dios. ¿Entienden la pregunta? Se puede ordenar... Primero quiero tomar una prueba del texto. ¿Qué dice acá? El pasuk. Que son órdenes. Entonces no puedo decir que no. ¿Están de acuerdo que la prueba es knockout contra la que dice que no? Acá dice los 10 mandamientos que Dios te ordenó. ¿Vos decís que no se puede ordenar? Acá dice que sí. Perdóname. Ah, pero no tiene lógica. Ah, bueno, ahora lo explico. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿Cuál es la orden? Porque la orden no es emuná espontánea. ¿Qué es emuná en verdad? Conocimiento. Saber que Dios existe. ¿Se puede ordenar eso? O sea, ¿se puede ordenar tener conocimiento? ¿Tiene sentido? Obvio que sí. Es como que te ordeno que leas un libro y que aprendas. ¿No te puedo ordenar? Sí. Te ordeno que pienses, apliques la lógica y llegues a conclusiones. ¿Sí? Ahora vos podés ser vago y no tener ganas de pensar o pensar. La orden es que pienses. Y al pensar llegarás a cierta conclusión. ¿Entienden? ¿Se puede ordenar? Sí. ¿Entendieron? Entonces sí es una orden, porque la orden no es... De acá entonces definimos que es emuná. Emuná es conocimiento. Fe con conocimiento. No es fe ciega. Claro, a la idea de fe ciega es knockout, ¿entienden? Dios te ordenó. ¿Por qué te ordena? Porque se puede ordenar. ¿Por qué se puede ordenar? ¿Por qué se puede ordenar? Porque depende de ti. Por eso se puede ordenar. Si no dependería de mí, ¿me pueden ordenar? No. Nada que si no depende de mí, dice, te ordeno que tengas ojos verdes. Yo nací con ojos marrones. Te ordeno que tengas ojos verdes. Uy, qué misma rara esta. No sé cómo la voy a cumplir. ¿Entiendes? No tiene sentido, ¿no? Te ordeno que vayas a la luna. Guau, es una misma muy difícil. ¿Cómo voy a ordenar a la luna? ¿Quién puede ir a la luna? No sé, hay pocos que pueden ir a la luna. ¿Cómo voy a ir a la luna? Dios no te va a dar una misión imposible. Dios te da misbot accesibles. Eso es una regla en todas las misbot, ¿eh? Todas las misbot son posibles de concretar y hacer. Es la regla número 1 de las misbot, ¿entienden? Dios no te va a ordenar algo imposible. Dios no te va a ordenar algo que no esté en tu poder hacerlo. Es imposible, ¿eh? Todo lo que viene en misbot puede ser mismos más difíciles, pero significa que puedo trabajar y hacerlo. Si no, no me ordenaría. ¿Pero por qué lo expresó así? No, el mandamiento no dice conóceme. Bueno, entonces tenemos, ahí tenemos que definir cuando dice la Torá, yo soy Hashem Elokeja, que también está en la Yom Tzibui. Sí, es Anoje Hashem Elokeja, así lo tiene. Yo soy Hashem Elokeja, es como, sábelo, yo soy Hashem Elokeja. En la Yom Elokeja, tu Dios, también está en imperativo. No es, claro, si lo traduzco, Dios existe, depende cómo lo traduzca. El tema es tenemos que definir cuando dice Hashem Elokeja en hebreo, ¿qué significa? Está bien, pero también es una manera imperativa de decir cosas. Sabrás que yo soy Hashem Elokeja. Pero ese sabrás no es no, yo no dije que sea una acción. Yo cuando dije que son órdenes no dije que sea una acción. Hay órdenes de pensar. No de acción, ¿eh? No dije que tengo que hacer mis votos acá, ¿eh? Que tengo que saber que Dios existe. Es una orden intelectual. Sí, está bien. Me refiero a acción con el que digas sabrás que yo soy. Está bien, pero yo digo que es la acción de la Torá decirlo de esta manera. Ahora habría que traer pruebas de otros pesukim y listo. ¿Entendieron? Otra prueba de que esta es una misbah, de que otra vez una prueba de Torah al P, de que yo soy tu Dios es una de las 613. Les traigo una prueba, ¿está bien? Dicen así. Torah Tzibalanu Moshe. Se puede... Ay, sí. Marcador. No tenemos marcador. ¿Ni un marcador? ¿Ni un marcador? ¿Se puede ir a buscar un marcador? Bueno, ahora, esperen. Sigo hablando y... Yo no sé si hay. Dice así, Torah Tzibalanu... No, en cualquier lugar. No, yo ya fui. Ya fueron. Vamos a comprar marcadores. Torah Tzibalanu Moshe. Torah nos ordenó Moshe. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? La Torah fue ordenada por Moshe. ¿Saben cuánto suma la palabra Torah? ¿Cuánto suma? 611. Eso. Entonces, ¿por qué dice? La Torah nos ordenó Moshe. Entonces, ¿cuánto es Torah? Entonces, 611 nos ordenó Moshe. ¿Cómo 611? La saben entonces. Por las caras. Faltan dos. ¿Cuáles son los que faltan? Yo soy tu Dios y no tendrás otro Dios. Es que esas dos, ¿por qué no está incluida en el 611? Porque Dios se las dijo directamente a
directamente a Am Israel, que son las que escucharon a Am Israel directamente, sería la primera y la segunda. ¿Me siguen? ¿Cuál es la primera? Dios existe, y la segunda no tendrás otros dioses. Esto es prueba neto de que la primera es Mitzvah. ¿Me siguieron? Esperen, para los que dicen Torah al P, los que dicen que creer en Dios no es una Mitzvah y es un título, tienen problema con esta frase que acabo de decir. Porque la frase de la Jajamim dicen que escucharon 611 y no, que ellos escucharon la primera y la segunda. O sea, 611 más 2. O sea que estas dos son Mitzvot. No tendrás otros dioses. Y Dios existe también. Yo soy tu Dios, es Mitzvah. ¿Qué decían ellos? Que era un título. ¿Entendieron la cuchara? Bueno, esto pues, bueno, ese Mahamar lo explico de otra manera, no importa. ¿No? Pero entendieron, es una realidad de Hazá, de Torah al P neta, de que la primera es Mitzvah. ¿Me enseñaron? ¿Entendieron la prueba? No, fue por ahí Jatí, más técnico, pero es una prueba. Porque cuando se dicen cuáles son las mismas. Según expliqué que el deber de conocer a Dios es un deber. Dios te puede ordenar conocer a Dios porque depende de ti si lo conoces o no lo conoces. Eso. Entonces las 10 son Mitzvot, defendimos las 10. Ahora vamos a la estructura. ¿Está bien? ¿Cómo dividirían las dos tablas? Esperen, ¿la Torah dice que son dos tablas? Sí, la Torah dice que son dos tablas. ¿Quieren un pasuk de dos tablas? Separan todos. Miren, el pasuk que les leí recién. Al Shenel Ujot, ¿lo tiene abajo de Chivá? No como la película de Mel Brooks que se le cae una. Chiste. Ay, no. Gracias. ¿Ven que dice el Shenel Ujot? Que dos tablas de piedra. Son dos tablas. Muy bien. ¿Cuántos mandamientos habían en cada tabla? 5 y 5. ¿Está escrito la Torah escrita que son 5 y 5? No, ahí no tiene ningún paso. Eso lo dice la Torah oral. Pero tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, 5 y 5. Como es simétrico, es simétrico, ¿no? Vamos a buscar cierta simetría. Está bien. Vamos a buscar. Entonces lo dice en el. Fíjense a la izquierda. ¿Lo tienen a la izquierda? Primer renglón. ¿Ven dónde está subrayado? Dice Ei al Luach Se. ¿Qué significa? Ei al Luach Se. Ei, ¿cuánto suma? Ei. 5. 5 al Luach Se. ¿Qué es el Luach Se? En esta tabla. De Ei al Luach Se y otras 5 en las otras tablas. O sea que esto es una Gemara, ¿está bien? Es una cifra, es un midrash. Y me dice que los jajamim contundentes sostienen que eran 5 y 5. ¿Está bien? Ahora me gustaría demostrarlo. Bueno, ¿qué lógica ven a 5 y 5? Ahora abrimos. ¿Qué lógica ven para que sea en una tabla 5 y en otra 5? Que las primeras 5 son de... ¿Por qué lo dividen en 5 y 5? ¿Qué hay en la segunda tabla en común y qué hay en la primera tabla en común? Estructura. La primera tabla son del hombre a Hashem. Y la segunda del hombre al hombre. ¿Está bien? Primera definición, entonces ponemos primer punto. Hombre a Dios. Y la segunda, hombre a hombre. ¿Está bien? Benadam la Makom se dice y Benadam la Javero. Hombre. Bueno, ¿está todo claro eso? No, la última, la de Cabeta, ¿Cómo entienden honrarás a tu padre y a tu madre? Es hombre menos. Dios existe, es Dios con Dios. No tener otros dioses, no jurar en vano, Shabbat, todo con Dios. Respetar al padre y a la madre. También ustedes ya defendieron enseguida. Primero no está tan claro. Respetar al padre y a la madre, ¿qué significa? Que tengo que respetar a mi papá y a mi mamá. Eso significa, ¿eso es de hombre a Dios o de hombre al hombre? Entonces son 4 y 6. ¿Entendieron la verdad? Las segundas son claras, no matar, no cometer adulterio. No robar. Pero quiero demostrar que sí. No robar, no dar falso testimonio y no codiciar. Bueno, ¿por qué la quinta está de este lado? Esa es la pregunta del millón. Pues porque los padres son como están encima tuyo, tipo, Entonces, y así como Hashem está encima tuyo. Esa es la respuesta. Porque Dios es socio, el hombre y la mujer no pueden tener hijos sin Dios. O sea, Dios, papá y mamá son los socios en la creación del ser humano. ¿Entendió la respuesta? ¿Por qué respetar al padre y a la madre está de este lado? Porque ¿qué te quiere enseñar respetar al padre y a la madre? ¿Y cuál es el padre y madre mayor que tenemos? Acá lo. Entonces la idea de esta misma es que respeto a quien me da la vida. Que es Dios, papá y mamá. Y por eso, es verdad que está escrito respetar al padre y a la madre. Pero el padre y el padre mayor, si yo entiendo la idea, es que son los que me dieron la vida, ¿no? Y que me da la vida es Dios. ¿Me siguieron? ¿Entendieron por qué entra de este lado? Sí.
Eso es porque entra de este lado. Ahora, ¿por qué es la quinta? Contesté por qué entra de este lado, porque tiene que ver con Dios y tiene que ver con el hombre. Entonces, ¿por qué es la quinta? Como intermedio de Shabbat. Tiene que ver con Porque relaciona justo, porque si sería no entraba, digamos que esa era la cuarta y después venía Shabbat. No quedaba bien, porque si esta es la que relaciona, tiene que ser la quinta, porque manda la línea hasta acá. ¿Me seguían hasta acá? Eso contesta. Una vez escuché una explicación linda acerca de que si tus padres te dicen que transgredas Shabbat está antes que el respeto a los padres. No. Vos tenés que hacer todo lo que tus padres te piden. Bueno, hay que estudiar las alajot bien, no, lo dije en general, está bien. Pero digamos que tu padre te dice violar el Shabbat. Y bueno, entonces vos decís, no papá, Shabbat está escrito en la Torah, respeta a tu papá y tu mamá. No, Nos vamos al country. No, yo ya respeto Shabbat, yo no voy en auto, papá, yo me quedo acá, Shabbat, vos viste que yo empecé a ir al Betagnes. No, vamos todos, vamos a la pizzería. No, yo no como tarif, ya, vos querés ir a comer. Si quieres los acompaño, tomo no, está bien, no importa. Clásico que pasa en las familias, ¿está bien? Está bien el problema cuando uno empieza a hacer teshuvá y se desmorona un poco el tema de porque la familia quiere salir y uno ahora ya no hace esta cosa que el otro quiere hacer y la playa y todos los problemas. Entonces, pero, ¿cómo es la alajá? Claro, la alajá es que antes que yo, ¿por qué debo respetar a mis padres? Porque Dios lo dijo. Y ahora mis padres quieren que yo vaya en contra de Hashem. En ese caso no. Los padres no son Dios, exactamente esto. Por eso. Antes está todo nada más. Porque si te dice violar el Shabbat, no puedes violar el Shabbat. Pero no fui el tema, si quieren hacemos la clase de respetar al padre a Maya y vemos. Sería bueno ahora. O sea, si por Shalom Bay. Por Shalom Bayit se pueden, hay que analizar todo. Obvio que el Shalom Bayit es importantísimo y por eso tenemos que conocer bien las alajot para ver cómo desenvolvernos en todos estos temas. ¿Está bien? Pero violar el Shabbat no hay lo que hablar, obvio que no. Pero no sé, ejemplo de cosas, de kashrut, de la casa, cómo organizarme, cómo hacer para que no haya una. Porque al contrario, vos querés hacer Kiddush Hashem, ¿no? Y que lo que pasa normalmente, que empieza a volverte a llevar a los hijos y después los padres te empiezan a acercar. Baruch Hashem, eso normalmente pasa. Hay padres más reacios, pero normalmente a la larga se van. ¿Está bien? Entonces, volvemos ahora. ¿Quería decir algo? No, yo iba a pedir una clase de Shalom Bait y Kibbutz Avayim. Pues vamos a primero hacemos Kibbutz Avayim, ¿está bien? Y después ahí. No, pero de Shalom Bait no decís vos que estoy diciendo tipo. No, de Shalom Bait es Shalom con los papás y mamá. Exacto. Que están las lógicas de que tienen. Tipo, ¿qué estoy obligado? ¿Qué no estoy obligado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo ceder? ¿Qué no? Porque a veces eso hay cuestión. Sí. Todo lo que mi papá me dice tengo que hacer, o no, porque hay cosas que no dependen de los padres, ¿no? Porque yo entiendo que el concepto. O sea, la misma respetar para la madre que incluye con quién me voy a casar. Bueno, eso no incluye, porque eso es tu pareja. Eso puede estudiar, por ejemplo. O qué estudiar, o qué profesión. Tenemos que ver dónde son las alajot. Pero yo entiendo también que el concepto de Shalom Bait y Kibbutz Avayim no es lo mismo. Tipo, Shalom Bait normalmente se utiliza para esposo y esposa. Sí. Vos lo querés utilizar para hijos, padres. ¿Sabes? Sí. Está bien se puede decir Shalom Bait, es la casa. Con el Adam. ¿Quieren el de los numeritos o ya se lo conocen? Okay. Que Dios, papá y mamá crean al ser humano y son socios de la creación del ser humano. Yo creo que ya escuché, pero. ¿Lo hacemos? Sí. Lo hacemos. ¿Cómo se dice ser humano? Adam. ¿Está bien? Adam. Entonces, Dios, papá y mamá crean al ser humano. ¿Está bien? O sea que la palabra Adam incluye a Dios, papá y mamá. ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué es la parte que pone Dios? La parte espiritual. ¿Y papá y mamá? Lo material. ¿Está bien hasta acá? Bueno, entonces hacemos así. Vamos a hacer así. Que la Aleph representa a Dios. Ahora voy a explicar por qué. Y Dam representa a papá y mamá. ¿Está bien? Papá y mamá lo material. Dam, sangre. ¿Cómo que tiene lo más material? Aleph es Dios. Vamos a demostrarlo. En 3 aspectos. Primero, valor numérico de la letra. Muy bien. Valor numérico. El valor numérico de la Aleph es 1. La Aleph vale 1. ¿Quién es 1? Hashem. Forma de la letra. No valor, forma. ¿Cómo es la forma de la Aleph? La Aleph es así, ¿mejor? ¿Está bien? ¿Se puede dividir en 3 partes? Muy bien. Una yud y una Vav. ¿Está bien? Sería yud, Vav. ¿Saben cuánto suma yud y Vav? 26. Muy bien. Esta suma 10, esta 10 y esta 6. O sea, 26. ¿Saben qué significa el número 26? El número 26 es el nombre de Akadosh Baruj Hu. Shema Vaya, Yud Ke Vav Ke, las 4 letras del nombre de Dios es 26. O sea que el valor numérico de la Aleph es 1, que es Dios.
La forma de la letra es 26, que es Dios. O sea, quiero demostrar que la Aleph es Dios. ¿Me siguieron? Sí. Y algo más, el nombre de la letra. No solamente la forma y no solamente el valor numérico, sino el nombre. ¿Cuál es el nombre de la letra? Aleph. ¿De qué palabra viene? Elef. De Elef puede ser de mil también. Algo de la Tzabá, del ejército. ¿Cómo se llama el general, el capitán? Aluf. El aluf Rishon, aluf Mishne, ¿está bien? El general, el capitán es aluf. O sea que la palabra Aleph viene de aluf. ¿Qué significa? O sea, que Aleph significa Dios, ¿no? Porque es el capitán del mundo, el que maneja el mundo. ¿Me entendieron? Nombre que maneja el mundo. Forma de la letra 26, Dios. Valor numérico 1, Dios. ¿Entendieron todo? O sea, Aleph fue Dios. ¿Qué Dam? Sangre. ¿Quién ponía la parte material? Papá y mamá. Ahora, ¿cómo se dice en la Torá papá y mamá? En la Torá. Se dice Ab y se dice Em. ¿Está bien? Kibud, Abaim. ¿Cuánto suma papá y cuánto suma mamá? Ab es fácil, ¿no? ¿Cuánto suma Ab? 3. Esta suma 1, esta 2, o sea 3. 41. ¿Y cuánto suma Em? Esta 1 y esta 40. 41. ¿Está bien hasta acá? O sea, ¿cuánto suma papá y mamá? 44. 44. Entonces, ¿qué hay que ver ahora? Si todo lo que dijimos es correcto, y Dios y papá y mamá son los socios en la creación del ser humano, y por eso forman la palabra Adam, 44. y Aleph era Dios, y Dam era papá y mamá, 44. ¿de qué? ¿Y papá y mamá cuánto suman? 44. 44, ¿qué tendríamos que buscar ahora? Que la palabra Dam, ¿no? Sume 44. Si suma 44 entró bien, entró perfecto, ¿no? ¿Entendieron nada? Y eso es lo que está bien. La Dalet suma 4 y esta suma 40, ¿está bien? O sea, suma 44. O sea que entró todo perfecto, entró todos los numeritos. O sea, papá y mamá, 44, material, Dam. Dios, 1, la Aleph, que es 1, que es el 26, que es, ¿está bien? Que es el que capitán. Y Dios, papá y mamá son los 3 socios de la creación del ser humano. ¿Se entendió? Y por eso se dice Adam. Lindo. ¿Se entendió? ¿Está bien? Ahora lo quiero mostrar en la hojita. En la hojita hay algo nuevo. ¿Me siento? ¿No los mareé? No. ¿Los mareé más o menos? Más o menos. Yo no entiendo por qué Abba y Ima no tienen la última. No, porque Abba y Ima es en hebreo moderno. En la Torah se dice Ab y por eso dije, ¿cómo se dice en la Torah? Ab y Em. Para que entendieran. Ab se dice papá y Em se dice mamá. Para mí, ¿no? Ah, sí, no, que voy a ver más, sí, en hebreo. No, pero no, yo dije Abe y Ima son aramí, ¿no? Sí, no sé cómo pasó al hebreo a ser Abba y Ima. Puede ser, vengan del arameo, no sé. Yo era alguno, no sé. Ah, dijo, del arameo viene. Muy bien. Abba y Ima dice que viene del aramista. Bueno, ahora quiero mostrarles aquí, en el texto. ¿Quedó claro que son 5 y 5? ¿Y quedó claro que por qué es la quinta? Sí, quedó claro por qué es la quinta, porque es la que une. Ahora, sería bueno ver un remes, un indicio, una pista en el texto que Kibud Abaem entra en la primera tabla. ¿Me siguen? ¿Cómo? ¿Hay nombre de Dios en los 10 mandamientos? ¿En los nombres de Dios? ¿Ven que hay circulitos y rectángulos? ¿Lo ven? Bueno, esto es lo que voy a buscar. Quiero ver si en los primeros 5 mandamientos figura el nombre de Dios. ¿Está bien? ¿Lo que voy a hacer? Esperen, ¿cómo definirían si Kibud Abaem entra de este lado o de este lado? Si Kibud Abaem entra en la primera tabla, ¿tendría que tener el nombre de Dios o no? Si entra en la primera tabla, sí. ¿Y si entra en la segunda tabla? No. ¿Está bien? Entonces, hay un indicio aquí, fíjense. ¿Ven el segundo renglón? ¿Tienen la hojita o no? Segundo renglón, Hashem me lo queja, ¿lo ven? Nombre de Dios. Sexto renglón, ¿lo ven Hashem me lo queja? Es del segundo mandamiento. Noveno renglón, ¿ven Hashem me lo queja? Es del tercer mandamiento. En la de Shabbat, Hashem me lo queja, en el 11, en el Pasuk Tet. O sea, en los primeros 4 encontré el nombre de Dios. ¿Qué sería interesante buscar? Muy bien. Vayan a Cabela Vieja de Tinejas en el Pasuk Yudbet. ¿Lo ven en Yudbet? Dice, honrarás a tu Cabela Vieja de Tineja, Lemania, dijo una meja la dama, ayer, Adonai el oveja no te laj. ¿Está el nombre de Dios? Sí. Está el nombre de Dios. Podía no haber estado, porque el parlamento podía haber dicho así, respetarás a tu padre y a tu madre, no tenía que decir el nombre de Dios, ¿no? Pero aparece el nombre de Dios,
Sí, como diciendo que este mandamiento entra en la tabla. Ahora fíjate en la segunda tabla, no matarás, ¿hay algún nombre de Dios? Lotinaf, Lotinov, ¿ven que no? Ninguno. Está bueno, como una pista, ¿no? Como un remes. En los últimos 5, ningún nombre de Dios. Y en los primeros 5, en todos, el nombre de Dios. ¿Qué viene a decirte? Que Kibud Aim entra de este lado. Por eso puso el nombre de Dios. ¿Me siguieron? Una más para contar, la última. En la segunda tabla no hay ningún nombre de Dios, ¿no? En la segunda tabla ven que no hay ningún nombre de Dios. Cuenten cuántas palabritas hay. Ven que no hay ninguno. Donde empieza el Lotirzaj hasta la reeja no hay ningún nombre de Dios. ¿Ven? Pero, entonces sería como que es una tabla que no tiene a Dios presente. ¿Cuántas palabras hay? 26 palabritas. ¿Qué es 26? Entonces está el nombre de Dios oculto. Entonces es como en la tabla del hombre prójimo no estaba escrito el nombre de Dios, pero hay 26 palabras y 26 es el valor numérico del nombre de Dios, como diciendo que aquí estoy. Sí, cuéntenme y me van a encontrar. Está bien, porque ¿cómo no está bien presente? Cuéntenme, acá estoy. La idea sería que también la tabla del hombre al prójimo, que la tabla del hombre al prójimo es verdadera y absoluta porque viene de ahí está. ¿Está bien hasta acá? Bueno, recién empezamos, ahora viene toda la parte más profunda. Seguimos Besat Hashem.